Bienvenidos a todos y a todas. Es para mí una inmensa alegría estar inaugurando estos dos espacios desde aquí, desde el municipio de Morón, a través de la Dirección de Teatro. Decía, estos dos espacios de encuentro y difusión de la cultura teatral local. Ellos son, por un lado, el Foro de Pedagogía Teatrales y seguidamente el ciclo Identidades. Pensamos en estos foros como instancias preliminares a lo que será el próximo Congreso Internacional de Teatro, que lo vamos a desarrollar aquí en Morón entre el 14 y el 17 de octubre, ¿no? Nos pareció importante que en este primer encuentro conversar con distintas instituciones oficiales que se dedican a la enseñanza de teatro. Por un lado tenemos al municipio de Merlo a través de sus talleres de teatro, coordinados por la profesora Paola Tumino, por el querido actor, el gran actor Raúl Rizzo, por suerte ya recuperado entre nosotros. También participa la Escuela Provincial de Teatro con su director Gustavo Fernández, con la profesora Claudia Stigol, y nuestra Escuela Municipal de Formación Actoral Pedro Escudero, con su coordinador pedagógico Adrián Canale y con la profesora Paula Biotti. Bien, este primer foro, bueno, va a estar coordinado por nuestro amigo, el investigador teatral, el crítico Jorge Dubati, ¿no? Celebro entonces, bueno, este primer encuentro de instituciones oficiales que dan cuenta de la diferencia que se marca cuando el arte y la cultura son políticas de Estado. De algún modo, este foro, este ciclo de identidades van apuntando en este sentido, de manera de generar estos encuentros, estos cruces, para ir generando esta red que haga de Morón y de toda la región un polo teatral de importancia. Así que, bueno, sin más, los dejo ya con el foro de pedagogías teatrales. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias por estar presentes en este primer foro de pedagogías teatrales. Claudia Stigol, Gustavo Fernández, Paula Biotti, Raúl Rizzo, Paola Tumino, Adrián Canale, muchas gracias. Si les parece, vamos a hacer una primera ronda con una pregunta común. La pregunta sería: ¿cuál consideran que en la contemporaneidad, digamos, sin tener en cuenta la anomalía de la pandemia, sería la enseñanza fundamental que la educación teatral debe ofrecer a las y los estudiantes, ¿no? Repito, ¿cuál sería, en principio, en la contemporaneidad, y sin tener en cuenta esta gran anomalía que trajo la pandemia, digamos, cuál sería la enseñanza fundamental que la educación teatral debe ofrecer a las y los estudiantes? Y si les parece, yo les voy dando la palabra y les pido por favor que recuerden desde qué institución están haciendo referencia, ¿no? Y si es una institución oficial, si es una institución privada. Entonces, no sé si quiere empezar Adrián, ¿te parece, Adrián? Bueno, me mandaste al frente primero. Muy bien. Bueno, en principio cuento la experiencia. Yo soy coordinador pedagógico de la Escuela de Formación Actoral del municipio de Morón, la Pedro Escudero, que es una escuela específicamente de formación, una escuela enfocada en la actividad teatral de formación y no tanto en la proyección pedagógica. Desde ese espacio que tiene características particulares, damos una formación de 3 años, con 5 materias troncales, seminarios aparte, y un año más de lo que sería la residencia actoral. Así que los y las alumnos que van a la escuela se forman específicamente en
actoral, teatral, y luego tienen una experiencia de encuentro de residencia con un director designado, externo a los docentes de la escuela. Eso como base. En cuanto a la pregunta, a mí me parece que es interesante pensar que yo creo que hay dos parámetros importantes para pensar esto. En principio, obviamente, la formación técnica en sí misma, que sea lo más completa posible, pero también la incidencia que va a tener ese accionar artístico en la sociedad. Por lo menos desde la Escudero, el objetivo siempre es formar actores y actrices que tengan una inserción en lo social, en lo comunitario, en su propio, digamos, en su propio municipio, en su propia provincia, la manera que tienen de insertarse con su creación en la sociedad. Y que eso sea desde un lugar y desde un pensamiento colectivo y comunitario. Ese es como un primer objetivo dentro de la formación. Obviamente, con la digamos, con la intensidad y profundidad en la formación lo más rica posible, ¿no? Pero ese sería por lo menos en la experiencia del Escudero, crear comunidad, ¿no? Nosotros le llamamos la comunidad Escudero, de egresadas y egresados que siguen en contacto con la escuela y que están todo el tiempo refiriéndose a la escuela desde el lugar donde estén creando. Y creo que eso deriva en un segundo tema que me parece que es importante, que es, ya que hablamos de escuelas estatales o municipales o provinciales, por lo menos en nuestro caso municipales, esa inserción en lo comunitario siempre deriva en tensiones, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué hace el Estado, qué hace el municipio posteriormente a una cursada, digamos, organizada, en nuestro caso de 3 años y medio, para que después esa inserción, que fue el objetivo de la escuela, se cumplimente con actividades profesionales o semiprofesionales dentro de esa sociedad. Ahí creo, por lo menos en lo que yo creo, que hay una pequeña tensión que tiene que ver siempre con lo político y lo económico, ¿no? Porque en cuanto el Estado, en nuestro caso municipal, se compromete en esa, primero en la formación, y después en que esa formación pueda transmitirse en su barrio, en su comunidad, ahí el objetivo de lo que fue la formación pedagógica se cumple, ¿no? Otras veces cuando eso no sucede, cuando tal vez el egresado queda más en la deriva, o sea, queda simplemente a expensas de su propio esfuerzo en insertarse en una comunidad, en principio de teatro independiente de la zona, y el Estado tal vez no aparece tanto, ahí creo yo que aparecen ciertas tensiones. A mí me parece que es muy importante cómo el municipio, la provincia, el Estado Nacional se comprometen en ese egresado y cómo ayuda y colabora a partir no sé, de experiencias teatrales, de festivales, de encuentros, para que esa formación tenga un sentido, ¿no? Eso sería, con respecto a la primera pregunta, las reflexiones que me aparecen. Buenísimo, Adrián, muchísimas gracias. Después vamos a ir intercambiando y cruzando, pero si les Dale. parece, le damos la palabra a Paula Biotti. ¿Te parece, Paula? Bueno, gracias. Yo también con Adri formo parte del equipo de la Pedro Escudero, de la Escuela de Formación Actoral. Trabajamos en áreas distintas de la formación. Si pensamos en una organización de materias prácticas y teóricas, Adri representa esas materias más prácticas y yo las materias teóricas. Trabajamos en el mismo sentido. Hay algo que se desprende un poco de lo que comentó Adrián, que es que esa proyección comunitaria con la que pensamos la formación actoral
tiene algunos pilares. Uno de ellos es poder construir una mirada crítica sobre el propio quehacer creativo y una mirada crítica sobre lo que se proyecta en esa comunidad. Y como lo pensamos comunitariamente, perdón por la reiteración de la palabra, es muy importante trabajarlo también en la formación de este modo. Entonces, tanto nosotros como equipo docente, como el trabajo que le proponemos a cada uno de los cursos, está muy apoyado siempre en la interacción entre ellos y ellas, entre ellos con nosotros, entre los distintos años de la formación. Para nosotros es muy importante desarrollar esa capacidad que es básica para la formación teatral en general, de la escucha, pero no puesta solamente en el escenario, sino puesta en todo el proceso creativo que pasa por el escenario, que estalla en el encuentro con el espectador, con la espectadora, pero que también se crea o va generando sus fundamentos en ese quehacer compartido con los otros y con las otras. Así que esto es una de las cosas que juzgamos que es importante considerar en el proceso formativo, ¿no? En relación a lo que preguntaba Jorge. Y otra cosa más que también tiene como una importancia radical para nosotros es poder acompañar en la construcción de aprendizajes que después puedan independizarse de la figura del maestro, del docente, de la maestra, que promuevan también la posibilidad de seguir construyendo aprendizajes a lo largo de todo el proceso, de todo el ejercicio teatral, actoral, que decidan desarrollar cada una de las egresadas y egresados de la escuela. Esto también nos parece que es central, porque también estimula y proyecta más allá de los límites de la institución escuela, la potencia creativa de cada uno, de cada una y del conjunto, ¿no? Eso es un poco lo que sumaría a lo que ya comentó Adrián. Así que cedo la palabra. Buenísimo. Si estás de acuerdo, Gustavo Fernández, dale Sí. vos y después le pedimos a Claudia Stigol. Bien, yo quizás voy a hacer como ya se dijeron, cosas que también comprenden nuestra tarea. Yo soy director de la Escuela de Teatro Morón. Es un profesorado oficial de enseñanza de teatro, es decir, forma docentes para la enseñanza de teatro en los niveles curriculares. También forma actores y actrices, con otra carrera paralela que es la tecnicatura. Pero mucho de lo que hace la escuela y sus propósitos ya están reflejados en los compañeros que hablaron antes. Pero hay una cosa más que yo quisiera agregar, que es lo que yo puedo observar en la formación de un docente, porque son nuestros estudiantes, es como una caja china, que a su vez después van a tener estudiantes a su cargo. La tarea que tiene una institución formadora de formadores, ¿no? Que es dividir como en dos campos, el terreno particular y un terreno, si se quiere, más general, de lo que es la visión de la enseñanza de un lenguaje teatral. Por mi experiencia, lo que veo quizás como un emergente, como muy paradigmático, es esta capacidad de poder acceder a un tipo de pensamiento no formal a través del teatro. Es decir, como un pensamiento lateralizado con respecto al conocimiento tan vasto como se lo pueda entender, ¿no? Que es muy distinto al que proponen generalmente el estudio de las ciencias más duras, si se quiere. Pensamiento que está atravesado por un rasgo no formal de cómo acceder al conocimiento. Esto es en lo que en particular me parece interesante en la formación de un docente. Después de esto, sí, yo lo que noto es, en una segunda esfera, si se quiere, es que en cierta forma se crea una capacidad de interpretar y a su vez interpelar el contexto social del cual proviene ese alumno y ese aprendizaje. Y esto es lo que me parece muy interesante.
y que sí acá comienza a tener un rasgo más, si se quiere, más particular en el teatro, ¿no? Yo soy músico, mi formación es en música, y el músico trabaja mucho tiempo en soledad, contrariamente a lo que pasa con el teatro, que es un arte colectivo. Entonces, yo lo que noto en este arte colectivo es esta capacidad de que las cosas no pasen por desapercibidas, o no darlas por sentadas con respecto al contexto social. Entonces, es muy común ver en nuestros alumnos esta capacidad creciente en el tiempo de desarrollo de su educación en la institución, de poder interpretar el contexto social, pero también interpelarlo. Me remite a un cuento de Dolina que leí hace mucho, que era El arte en flores, cuando dice en el cierre del cuento una cosa muy hermosa, que el artista es alguien que ve un signo en donde los demás no ven nada, es alguien que escucha sonidos en donde los demás no escuchan nada, y es alguien que construye una realidad donde la realidad es inexistente. Y es increíble cómo esto se junta en la tarea de quien va a ser docente, pero a su vez docente de un lenguaje artístico. Por la cantidad de tiempo que hace que estoy en la docencia, ya son 35 años, he tenido la oportunidad de cruzarme con directivos de secundario, con directivos de primario. Y es increíble ver las diferencias, no para bien ni para mal, sino precisamente por esta interacción con las ciencias más duras, ¿no? En donde en una secundaria, salvo algún caso muy especial, no hay novedades diarias. No hay un filtro de la realidad que interfiera mucho con la labor escolar. Y en la primaria también. Y en nuestro profesorado es una tragedia griega todos los días. Porque la realidad no es algo que ni los docentes de la institución ni nuestros alumnos den por sentado. Es algo que se interpreta todos los días, es algo que se interpela todos los días, y acá es donde se ve esta capacidad que desarrolla este tipo de pensamiento lateralizado, ¿no? De llegar a un objeto de conocimiento a través de redes no formales de pensamiento. Y este es el rasgo más, si se quiere, más general, pero el que más me ha llamado la atención. Yo entré a una institución de teatro como un directivo que formado en especialidad y de teatro no sabía mucho. Y mis colegas me han alcanzado libros, yo soy una persona extremadamente curiosa, me muestro muy respetuoso del lenguaje, por eso yo tenía, digamos, unos serios inconvenientes de estar acá, no quería parecer irrespetuoso, pero me han enseñado también alumnos y colegas cómo interpretar esta realidad que se ve a través del prisma del lenguaje teatral, ¿no? Y quizás lo que contemporáneamente más arraigado queda en nuestros alumnos, y quienes van a ser sus alumnos después, es precisamente esto, poder proveerlos de un prisma a través del cual se mira el mundo. Y se lo mira de una forma muy particular, muy propia del lenguaje. Y esto es quizás el rasgo más fuerte que yo encuentro en la formación de un alumno de teatro. Bueno, eso es todo. Buenísimo, gracias Gustavo, muchas gracias. Y si les parece, podría seguir Claudia, si están de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo, gracias. Bueno, también pertenezco a la Escuela de Teatro de Morón. Como decía Gustavo, es una institución oficial que depende de la provincia de Buenos Aires y ofrece 2 carreras de grado, tecnicatura y profesorado. Hay algunas cuestiones que me parece que son comunes a los 2 recorridos, más allá que la enseñanza siempre va a tener que ver con el encuadre, y tratándose de 2 carreras distintas, se trata de 2 encuadres distintos. Pero hay cuestiones comunes que tienen que ver, por ejemplo, con el compromiso del estudiante con su aprendizaje, que tiene que ver con reconocerse como constructor de saber, y que tiene que ver con posicionarse social y políticamente como un sujeto crítico.
Después tenemos particularidades que tienen que ver con la formación actoral, donde hay un recorrido, una búsqueda de herramientas que tienen que ver con la indagación sobre los propios sujetos, investigar sobre sí mismos, sabiendo que son los organizadores de sus propios recursos, para lo cual primero tienen que reconocer en sí mismos esos recursos. Es importante para nosotros que los estudiantes tengan claro que las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la sensibilidad, que tienen que ver con la imaginación, no se pueden trasvasar. Hay una investigación sobre sí mismos para identificarlos y luego poder hacer uso de ellos. En este sentido, es importante que primero ellos puedan identificarse en la dualidad sujeto-objeto, y que después puedan encontrar también que hay una tercera categoría, digamos, que es la obra, que también son ellos. Enseñar teatro es especialmente complejo desde mi punto de vista, porque se trabaja con seres humanos que están en una situación de exploración sobre sí mismos, reencontrándose con aspectos que a veces tienen claros y a veces no tan claros, y que en esa búsqueda están en un estado absoluto de indefensión y de vulnerabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos, no solo con las propuestas que hacemos, sino también con el trato, sino también con la devolución que hacemos en todos los casos. Cuando digo rigurosamente cuidadosos, no estoy diciendo en absoluto superficiales, estoy diciendo cuidadosamente profundos. Nosotros tenemos que tener muy claro como docentes que en la situación educativa hay protagonistas que son los estudiantes, y nosotros tenemos que corrernos del lugar protagónico que tenemos a lo mejor cuando somos actores y actrices y directores. En realidad, los que ponen el cuerpo son los estudiantes, los que desnudan el alma son los estudiantes, y los que acompañamos desde afuera somos los docentes. Y quisiera hacer también un comentario acerca de la formación docente, y que aquí voy a coincidir totalmente con lo que se viene diciendo hasta ahora, en relación a la necesidad de autonomía de los estudiantes. Ellos tienen que poder construirse de tal manera que llegue un punto en que ya no dependan de nosotros para nada, que sepan que tienen herramientas y que si no las tienen, tienen cómo salir a buscarlas, y que saben aplicarlas, y que van a poder construir situaciones análogas a las transitadas, sin necesidad que nadie les esté diciendo hace esto o hace aquello, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Hay algunas cuestiones sobre las que nosotros, sobre todo en términos de evaluación, podemos trabajar, y en otras no tanto. Podemos trabajar sobre respuestas corporales, podemos trabajar sobre cierto tránsito observable, no podemos trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con el ámbito emocional. Si un estudiante a mí me dice, sentí esto, sentí aquello, no lo puedo poner en duda, y en una de esas yo no vi ninguna señal que me hable de eso, pero no lo puedo poner en duda. Bueno, con respecto a esto también, y ya para cerrar, el estudiante de teatro de profesorado tiene una cuestión muy importante, que es una doble mirada sobre su tránsito y sobre su futuro ser docente, ¿no? Tener que educar su mirada para poder luego hacer una observación, no como espectador, no como crítico, sino como educador. Ofrecer a quien está poniendo el cuerpo a que salga a buscar respuestas. Nada más. Buenísimo, Claudia, muchísimas gracias. Y le damos la palabra a Raúl y a Paola, ¿les parece? Bien. Bien, ¿querés empezar? Bueno, está bien. Bueno, nosotros trabajamos en equipo, trabajamos en dos lugares. Estamos siempre en la educación no formal. Pertenecemos al polo audiovisual de Merlo, que forma casualmente para ello, y bueno,
para la cuestión audiovisual, pero bueno, en este caso nosotros estamos dando formación de actores y actrices desde el teatro, ¿no? Desde el teatro. Porque consideramos también que bueno, de alguna manera transitar el escenario es como aprender a andar en un camión y después, bueno, uno se puede ir perfeccionando en otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras hay cosas en común con docentes formales en este caso, ¿no? Ah, y vuelvo, también damos clases particulares, acá, bueno, en este caso es una cuestión de taller barrial, y bueno, las realidades son diferentes, son diferentes. Yo creo que en nuestro caso coincidimos en esto de las metáforas que los alumnos tienen que poner sobre la mesa a la hora de pensar en transitar un personaje y transitar la obra, ¿no? Profundizar en cuanto a lo que se quiere decir. En esto coincidimos. Más allá de los pensamientos diversos que pueden tener ellos. Pero saber que son sujetos que accionan sobre la realidad, sobre el contexto, sobre su propia vida. Entonces, teniendo como premisa eso, la cosa cambia. No es dar ciertas técnicas y nada más, sino apuntar a una formación integral, apuntar a que amen lo que hacen, bueno, descubrir si ellos quieren ser actores o actrices de verdad, o si quieren hacer un pasatiempo, ¿no? Me parece que es un gran desafío de todos los tiempos, de todos los tiempos. Y por otro lado, que bueno, esto está bastante conectado con el segundo tema, este tema de que la tecnología, que está muy bien y que está bueno que la tengamos, sobre todo en las nuevas generaciones, ha generado esta cosa del rol de espectador, ¿verdad? El rol de espectador que tiene todo el tiempo el sujeto, todo el tiempo, como mirando de afuera las cosas y no mirándose a sí mismo, ¿no? Y al no mirarse a sí mismo, por ahí el tema colectivo termina siendo bastante complicado, ¿verdad? Entonces, segunda cosa en la que ponemos nuestro énfasis es en esto del reconocimiento de sí mismo. No solo de su cuerpo, que es la herramienta, sino de su alma, que es la gran herramienta del actor y la actriz, ¿no? De cómo lo pone en juego. Y enfatizando casualmente en el juego. En el juego y en el sacar el pensamiento que nos han inculcado y poder poner en esas instancias, poder poner un pensamiento mágico, un pensamiento de descubrir. Entonces, ellos, por la experiencia que tenemos, lo primero que hacen es buscar que uno les diga que todo el tiempo les esté indicando, les esté diciendo. Y nosotros buscamos casualmente, por eso coincido mucho con Claudia y con los que estuvieron hablando, en que encuentren ellos mismos sus propias respuestas, ¿no? Estas son básicamente las cosas que nosotros, bueno, trabajamos bastante coordinados en eso, ¿no? Y son hoy en día grandes desafíos, muy, muy grandes, la verdad que sí. Buenísimo, bueno, y cierra entonces la primera vuelta Raúl Rizzo. Dale, Raúl, nomás, te escuchamos. Bueno, acordando lo que planteaba Paola, nosotros partimos de 3 ítems que son fundamentales, o los creemos nosotros fundamentales, que son lo primero que aparece en la conducta, o que tiene que aparecer en la conducta de la actuación, es el cuerpo. Luego la acción y por último la palabra. La palabra está como empujada por las dos situaciones anteriores.
no tiene que prevalecer. Porque esto es un hecho que aparece muy a menudo, especialmente en la primera etapa de enseñanza, que le dan una relevancia notable a la palabra, dejando de lado, y los cuerpos están como congelados, ¿verdad? Cuando tiene que ser un mecanismo como disparador, el cuerpo y la acción. Y por último, la palabra. Hay algo que es fundamental. El primer reconocimiento que tiene que hacer aquel que acude a una clase de teatro y que tiene que trabajar, y nosotros como conductores, orientadores, es el reconocimiento de sí mismo. Por supuesto que reconocerse a sí mismo es un vasto camino, un enorme camino y complejo a la vez. Pero hay cosas que están vinculadas íntimamente con el teatro, que son la imaginación, la sensibilidad y la posibilidad de darse una especie de libertad para accionar y para ejecutar. Yo les hago hincapié muchas veces en que hay dos elementos que hay que desechar del teatro, y de la enseñanza y de la pedagogía y de las clases, que son la ansiedad y la lógica. Un artista no tiene nada de lógica. Esa lógica que aparece en la vida tiene que enfrentarse, generar una dialéctica con la lógica. Porque de eso va a salir una resultante que puede ser muchas veces o algunas veces algo poético y que se transforme en artístico. Y la ansiedad es algo que apura los procesos, los lleva a lugares equivocados, y lo que importa es el trayecto y no el resultado. El resultado viene como consecuencia de un trayecto adecuado, ¿verdad? Donde se pone en juego todo lo que tiene que ver con la acción. Actor, acción. Esto es fundamental. Es decir, actriz, acción. Esto es algo a tener en cuenta que por lo menos para nosotros es un tema esencial por el cual transitamos. Y bueno, y se cumplen las distintas etapas. Hay una etapa de reconocimiento a sí mismo y después empieza el vínculo. El vínculo aparece una necesidad y una cosa imperiosa que es la adaptación. Yo me adapto al estímulo que viene del otro. Y aquí nuevamente aparece la dialéctica. El teatro es esencialmente dialéctico. Totalmente, perdón, totalmente sí, opuesto al individualismo planteado por el capitalismo. Entonces, nosotros ahí hacemos bastante hincapié. Perdón, claro, que te... Sí, no. ¿no? Y esto del trabajo de adentro hacia afuera. Los alumnos en general vienen y quieren trabajar de afuera hacia adentro, ¿no? Me pongo el maquillaje, me pongo la peluca, me pongo el anteojo, ¿no? Que no está mal a la hora del juego, pero que entender, o sea, tienen que entender que es de adentro hacia afuera el trabajo. Y lo que importa es ese tránsito del que habla Raúl. Sí, aunque yo no desdeño para nada, una vez que se han acumulado elementos que llevan al personaje, el verse a sí mismo vestido del personaje, o elegir prendas y elementos que hacen al personaje, porque se están expresando de alguna manera en lo que han ya comprendido, asimilado y han hecho propio para el personaje. Bueno, hasta ahí. Bueno, muchísimas gracias a las y los 6. Realmente yo estoy fascinado escuchando todo lo que están diciendo, riquísimo realmente, y muy agradecido también porque están siguiendo la pauta de tiempo de manera maravillosa. Podemos pasar a la segunda vuelta, si les parece, y luego dejar para el final una suerte de cruce o de balance de todo lo que se dijo por parte de cada una y cada uno. Pero la segunda pregunta tendría que ver, y con ella abrimos la segunda ronda, por el tema de qué desafíos trajo a la enseñanza teatral la pandemia y fundamentalmente
el problema del distanciamiento físico, y qué creen que de esos desafíos que hemos podido resolver de alguna manera, va a quedar de aquí en adelante, una vez que la pandemia se haya terminado. No sé si les parece, yo les puedo ir proponiendo el orden, o quieren en esta segunda vuelta cada quien va decidiendo cuándo le toca. No, yo creo que nos ayuda más. Es más, nos manejamos mejor. Dale vos. Dale, entonces yo propongo, seguimos un parecido al orden anterior, y otra vez lo mando al frente a Adrián Canales. Mil disculpas. Bueno, lo primero que pienso en relación al tema de la virtualidad, que hubo un corte muy profundo, creo que todas y todos lo sentimos, un corte muy profundo, y escuchaba lo que decían las compañeras y los compañeros, y es notable que todos fuimos hablando de encuentro con la comunidad, del cuerpo. Recién Raúl hablaba mucho del tema de la imaginación, y yo hablaría mucho del tema del imaginario, obviamente el contacto que uno tiene con el estudiante y la estudiante, pero en el marzo de 2020 se nos produjo un corte muy, muy particular, muy conmovedor a todos. Entonces me parece que es imposible no salir modificado de esta situación. En principio, lo que más impactó es esa imposibilidad del encuentro físico, ¿no? Nosotros que trabajamos principalmente con el cuerpo, con el encuentro con el otro, ¿no? Eso es como lo primero que se me da por pensar, el impacto que se produjo eso. Y el impacto que produjo en la limitación, aunque el imaginario y la imaginación sigue funcionando, realmente apareció una limitación, ¿no? Uno de pronto se encontraba con gente en pantallitas chiquititas, en donde todo un saber previo que uno tenía, que suponía tener, no desaparecía, pero se ponía en cuestión, ¿no? Yo creo que todos nos pusimos en cuestión, por lo menos a mí particularmente me pasó que me puse en cuestión modos, maneras, discursos, formas de interpelar al alumno o al alumno. Entonces, en principio hubo una gran conmoción y una gran diferencia en la manera, por lo menos en la experiencia del Escudero, lo que hicimos fue tratar de sostener. El 2020 para nosotros fue como un año puente, digamos. Tratamos principalmente de sostener el encuentro con distintas actividades, pero no mantuvimos lo que sería la regularidad de la misma cantidad de días, de horas de encuentro por Zoom, porque nos parecía que estábamos ante un cambio muy radical, y sí mantuvimos encuentros tanto como más comunitarios entre alumnos y egresados, todos juntos, y recién en el 2021 como empezamos a organizar de una manera más parecida a lo que era lo previo a la virtualidad. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención es, como cosa casi diría, no sé si positiva, pero que realmente modificó mucho, es que hubo que pensar nuevas maneras de discursos en relación a las consignas, a la manera de qué enseñar ahora, ¿no? Cómo manejarse también en relación a la cámara, qué cosas podían continuar luego cuando aparezca la presencialidad. Por ejemplo, nosotros estamos en un momento en que después de la vacación de invierno empezaremos algo semipresencial. Entonces, reflexionar en este primer cuatrimestre que estuvimos trabajando con alumnos, que de ese encuentro que tuvimos en lo virtual, podíamos a la vez continuarlo en lo presencial, ¿no? Entonces hubo que pensar muchísimas nuevas maneras de encontrarnos, de tirar consignas, de pensar clases, de pensar casi pedagogías nuevas. En ese sentido, me parece que fue muy movilizador y muy enriquecedor.
Y en cuanto a lo que nos deja, me parece que es eso, una nueva manera de pensar el encuentro, ¿no? Por más que ahora cuando volvamos a la presencialidad, seguramente seguiremos con ejercitaciones que todas tienen que ver con lo que las compañeras y los compañeros dijeron, pero yo creo que aparece un saber nuevo y distinto. No sé bien cuál, debo confesar que no sé bien cuál sería, pero sí que quedamos modificados. Y que indudablemente el recurso virtual se nos va a hacer más cercano y más posible, ¿no? Más allá de que sigamos con la presencia en las clases, que todo sea más presencial, y que volvamos tal vez a algo más parecido a lo que hacíamos antes de marzo de 2020, indudablemente creo que vamos a poder usar, digo pensando, tratando de ser positivo, vamos a poder usar la virtualidad de una manera diferente y mucho más positiva, sin tanto resistencia, digamos, que era la que tuvimos durante todo los primeros meses, digamos, o todo el 2020, digamos, ¿no? Que fue muy difícil encontrarse de esta manera. Pero ahora que pudimos reacomodarnos, creo que nos va a dejar una nueva posibilidad, digamos, como si fuera una herramienta nueva en el encuentro con el alumno. Bueno, en principio eso, nada más. Buenísimo, gracias Adrián. Y no sé si seguimos el orden de la vez pasada, ¿les parece? Paula Biotti, ¿te parece? Sí, dale, vamos. Yo creo, muy sintetizando un poco algo de lo que decía Adrián, que el primer desafío fue a nuestros propios límites para pensar lo posible, para pensar esto que hacemos y que nos gusta hacer y que lo sabemos hacer en presencia o lo sabíamos hacer en presencia, el desafío para pensarnos haciéndolo con esta presencia mediada por las tecnologías digitales, que además en todos los casos nos impuso enfrentarnos a las desigualdades que no es que aparecieron ahora entre nuestros estudiantes, sino que estaban presentes y que la pandemia y que el paso a la virtualidad expuso con mucha fuerza. Por eso, una de las primeras cuestiones, digo, más allá de lo que nos pasó a nivel individual, ¿no? de este confrontarse con los propios límites y de las posiciones frente a esto, digámoslo, algunas más optimistas, otras más pesimistas, todas necesitaban crear desde una experiencia casi nula de la formación actoral a través de estas plataformas que reifican y condicionan también las posibilidades del quehacer teatral y de la pedagogía teatral ni hablar. Entonces, digo, más allá de eso, de cómo cada quien se posicionó, algo de lo que nos aparecía como marca muy fuerte en estos debates era ir al encuentro, que lo primero que pudiésemos hacer como escuela era seguir sosteniendo el encuentro, y no solo un encuentro catártico en términos de contarnos qué nos pasa con esta virtualidad, sino que esa catarsis sea efectivamente una catarsis producida a través de la posibilidad al menos de explorar la teatralidad a través de estos medios. Y ese fue el primer paso, y digo el primer gran paso para nuestra comunidad, porque nos empezó a abrir nos empezó a descubrir no los límites que nos teníamos bastante claros, sino las posibilidades, ¿no? Las posibilidades del quehacer o del hacer esto, y lo llamamos teatralidad para no tener que definir si es teatro, si no es teatro, para no engancharnos en una discusión que era infructuosa para esto que necesitábamos hacer, que era consolidar la comunidad, potenciar las posibilidades que teníamos de crear, incluso así, incluso sabiendo que muchos y muchas no iban a poder participar de esos procesos creativos. No queríamos nunca que fuesen procesos creativos individuales, en este sentido que hablaba Paola hace un rato, ¿no? Esa formación del actor, de la actriz pensada en lo individual que termina abonando a ese capitalismo salvaje contra el cual, por lo que nos vengo escuchando, nos posicionamos en la mirada del teatro y en la mirada de la formación actoral, en general, en los tres espacios. Entonces, primero el desafío a la imaginación, el desafío a
a esto, a enfrentarse a lo desconocido, y después, y ya pensando en la proyección, el hallazgo, no el hallazgo de cosas para reemplazar lo que valoramos profundamente que nos aporta el encuentro, sino el hallazgo de cosas que pueden complementar, que pueden abrir otras vías. Por ejemplo, digo, el trabajo a través de las plataformas virtuales nos permitió algo que era muy difícil en el esquema, y que estimo que volverá a hacerlo, ¿no? En el esquema de los horarios de la presencialidad, encontrarnos todos, egresados, egresadas, estudiantes de primero, de segundo, de tercero, todo el plantel docente, los egresados y egresadas que participan en el laboratorio de la escuela. Digo, esto se posibilitó a partir de la existencia de esta situación. Y veremos cómo eso, que creemos que fue un valor, poder encontrarnos todos en el quehacer creativo, veremos cómo logra integrarse, porque también hay algo que en esto que Adri decía, ¿no? 2020 para la Escudero fue un puente de empezar a construir alguna forma de pedagogía teatral a través de pedagogía de la formación actoral a través de estos medios. Lo hicimos con mucho esfuerzo y muy a conciencia, entonces no es algo que hicimos para parchar la situación, y creemos que de ese esfuerzo, no solo nuestro equipo docente, de los estudiantes, de las estudiantes, tremendo cómo nos han sorprendido en su respuesta frente a las propuestas que íbamos generando en el camino, y de esa respuesta también se va potenciando y se va construyendo una nueva dirección. Entonces, todo eso, de alguna manera, cuando volvamos a la presencialidad, está como acumulado, y tenemos que ver qué funcionó, qué no funcionó, qué permite sostener trayectos que incluyan a todo este periodo como parte de la formación, y no solamente como, bueno, algo que hicimos porque había que hacerlo así. Entonces, y de ahí, balances y proyección para adelante. Buenísimo, Paula, muchísimas gracias. Gustavo Fernández, ¿te parece? Sí, la verdad que hay muy poco que agregar a todo lo que ya se dijo, por lo menos desde mi punto de vista. Quizás el aspecto más sobresaliente que yo vi de esto, y cuando digo sobresaliente no digo que sea positivo o negativo, sino lo más llamativo de esto fue que en cierta forma nos vino a plantear una forma desconocida de poder trabajar, de poder desarrollar un trabajo pedagógico. Nos cerró, podría decir que nos cerró el manual o nos pateó el tablero, y no sé hasta qué punto eso fue negativo. Yo encuentro en lo que nos sucedió en 2020 aspectos positivos. Este poder reformular cómo es nuestra tarea docente, tratar de vencer las limitaciones que se presentan, pensar nuevamente lo que quizás yo ya daba por sentado, me pareció un síntoma a la fuerza, pero saludable en cierta forma. Y me pareció saludable también porque en última instancia nos incorpora una herramienta más que no hubiésemos pensado en otro contexto. El hecho de poder sumar la tecnología donde pensamos que la tecnología quizás no tiene un lugar. Y hacer lugar a la creación de una nueva mirada con respecto a lo que es mi trabajo como docente. Por supuesto que cada uno de nosotros parte desde distintos puntos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la carrera de profesorado, son tantas las materias y son diversas entre sí, que plantean, por supuesto, diversos puntos de complejidad. Es decir, no es lo mismo las materias de carácter teórico que las materias de carácter vivencial, que había que llevar, y entre ellas están comunicadas, es decir, el avance de una y el no avance en el otro aspecto presuponía una cierta simetría que
que tiene como eje al alumno después, ¿no? Al futuro docente en todo caso. Pero si lo tengo que simplificar, y mi idea es verlo de esa forma, no estuvo mal el volver a repensar nuevamente que, bueno, ¿cómo trabajo? ¿Con quiénes? Muchos alumnos en las entrevistas que tuvimos el año pasado, a mitad de año, nos decían que se sentían más cerca de los docentes que cuando estaban en clase. Y bueno, es loco, ¿no? Pero esto nos dio este aparato que yo tengo, es una lupa en la cual uno entró en la casa del que es nuestro alumno. Y entró en su intimidad, en su trabajo diario, en sus posibilidades y sus imposibilidades. O sea, es realmente como si hubiese entrado una lupa con respecto a las personas que son nuestros alumnos con quienes trabajamos. Pero vuelvo a remarcar esto, ¿no? Quizás yo soy de quedarme más con el aspecto positivo. El aspecto positivo es que nos dejó una herramienta más, que de alguna forma, paradójicamente, nos acercó más, y que nos hizo reformularnos quizás muchos aspectos que nosotros damos por sentados. Me parece que ese es el paso de la pandemia, por lo menos en educación teatral, de acuerdo a mi criterio. Buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Y Claudia Stigol, ¿te parece? Sí, bueno, yo creo que hubo unos cuantos desafíos. Me parece que el primero que salta es no estar con el otro, no estar en territorio con el otro, ¿no? Nosotros decimos el teatro es presencia, el teatro es contacto, el teatro es mirada, el teatro es aquí y ahora. Bueno, es vínculo, un vínculo real, no mediado. ¿Cómo hacemos para seguir enseñando todo esto cuando el contexto nos propone justamente lo contrario? Después nos apareció otra cuestión que tiene que ver con sostener el ánimo, sostener la inquietud, sostener el entusiasmo de los estudiantes, cuando muchas veces en nosotros flaqueaba todo esto, ¿no? Así que acá tenemos otro desafío, que se vino a juntar con las cuestiones tecnológicas. Digo, no hay dispositivos, no hay conectividad, no hay intimidad, no hay espacio en términos de metros cuadrados, ¿no? A veces los chicos trabajando sentados en su cama con una mesita y su teléfono. Entonces esto, como docentes, nos puso en otro desafío del rol que tenía que ver con una amplitud en nuestra imaginación. Tuvimos que exprimir nuestra imaginación para que surjan algunas otras cuestiones que pudieran servirnos en esta situación. Y también en nuestra capacidad de comunicación. ¿Cómo decimos? ¿Cómo explicamos? No es lo mismo explicar estando al lado de la persona que está preguntando algo que en la mediatización. Trabajamos en una adaptación constante con un diagnóstico relativo, modificado, ¿no? Tuvimos que proveernos de materiales, digo, para las clases de actuación, por ejemplo, proveernos de materiales que les permitiera a los chiques trabajar en soledad, pero que aún así pudieran interactuar. Hubo que investigar en lenguajes, hubo que investigar en formas, y coincido con la imagen que propuso Gustavo sobre la lupa, ¿no? Esta cuestión de meternos en los hogares y que ellos se metan en nuestros hogares, puso como una lupa sobre nuestras vidas. ¿Qué nos deja a futuro esto? Bueno, primero que nada, yo diría que si no sucumbimos,
que si no nos frustramos en el intento, tendremos algún aprendizaje, porque tratándose de desafíos, no estamos obligados más que a ponernos en acción, ¿no? Y entonces habrá herramientas que podremos utilizar, algunas que investigamos o seguimos investigando. Me parece que empezarán a fusionarse algunas cuestiones entre lo presencial y lo mediatizado, y creo yo que fundamentalmente vamos a poder valorar la presencia. Buenísimo, Claudia. Muchísimas gracias. Y escuchamos a Raúl y a Paola, ¿les parece? Está muteado, Raúl. Ahí está. Ahí está. ¿Ahora me escuchás? Sí. ¿Sí? Ahora sí, dale, dale. No, digo, creo que algunas o varias de las cosas que pudimos transmitir en estas clases virtuales también van a poder servir para las clases presenciales, no tengo ninguna duda de eso. Que el camino recorrido nos permite transitar en determinados aspectos de la conducta actoral para que después sean también utilizados cuando sea presencial y puedan utilizar el cuerpo en un espacio como es natural para el teatro. Pero lo acumulado, y tal es así, lo acumulado por cada uno, permite eso. A mí, en lo personal, también me movilizó cosas para el actor que soy yo. También el trabajar, el indagar con otra rigurosidad, no menos, sino otra, distinta, para poder transmitir, a mí me movilizó montones de zonas que yo utilizo como actor cuando me toca el desafío de actuar. Por lo tanto, yo creo que esto que fue virtual sirve para lo que sigue, que es presencial, pero también le suma una cosa, no solo para lo teatral. Indirectamente, los alumnos y alumnas han hecho un trabajo para el audiovisual en algún aspecto, porque también nuestra tarea como actores también pasa no solo por el teatro, sino por la televisión, por el cine, y de algún modo esta obligatoriedad que tenían de quedarse en un sitio y desde ahí expresar, esto se pide mucho más en cine todavía, más en el cine que en la televisión, pero que está vinculado. Entonces digamos que hay cosas positivas que podemos sacar de esta experiencia que estamos realizando, sin duda, no solo para el teatro, sino para también otras disciplinas que tienen las actrices y los actores. Sí. Hasta ahí. Bueno, yo para completar, porque la verdad que es bastante, coincido mucho con todo esto, pienso que además nos puso en esto de decir, bueno, a ver, persevera quien ama, quien quiere, quien tiene esa meta, ¿no? A los alumnos se les replanteó este tema de ¿quiero seguir o no quiero seguir? Porque esto me está costando, esto es una locura, ¿no? La primera impresión de tanto docente como alumno era, esto es una locura, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Y sobre todo en la parte corporal, ¿no? Qué desafío enorme, trabajar las energías, trabajar el vínculo, todo esto que, voy a ser sincera, hay cosas que para mí no se pudieron, estamos esperando de alguna manera volver al vínculo, ¿no? Que para mí es irreemplazable, este vínculo corporal, ¿no? Me parece que es irreemplazable. Pero bueno, tuvo sus cosas, sus partes positivas, que son estas que dice Raúl, estas que nombraron ustedes, este reconocimiento de la maravilla del cuerpo en el vínculo corporal, o sea, valorar, revalorizar lo que teníamos,
que quizá lo dábamos por sentado, ¿no? Esta cosa. Y esto también en el caso nuestro del polo audiovisual, los obligó a verse en pantalla, a enfocarse, ¿no? Nosotros teníamos, voy a ser muy, muy clara, dar un ejemplo, ¿no? No sé si les ha pasado, pero la típica, ¿no? De que el alumno se planta frente al escenario y tiende a moverse todo el tiempo, ¿no? Esta cosa que siempre costaba, o que cuesta, de decir, bueno, enfócate, maneja tu cuerpo, y no desperdicies energía moviéndote, por ejemplo. Por ejemplo, acá tuvieron que ponerlo recontra en práctica sí o sí, porque no había manera, ¿no? O sea, tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Y lo que nos deja es, en mi caso, ¿no? Esta perseverancia que hubo que tener en la adversidad, y este replanteo, tanto de docentes como alumnos, ¿no? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Le doy más? ¿Le doy la vuelta de rosca? ¿Replanteo? Bueno, una reflexión, ¿no? Una reflexión y una modificación. Y bueno, esto del ansío de volver. Yo, en mi caso, es el ansío de volver. Yo soy muy cariñosa con los alumnos, esto me nace del alma y no puedo evitarlo, entonces me faltan. Y bueno, en el caso de Raúl también somos muy padre y madre en eso, ¿no? Así que bueno, este es nuestro humilde, no sé, el humilde aporte, ¿no? Yo quiero agradecer a Jorge, Sí. bueno, esta convocatoria, a Daniel, porque bueno, en mi caso, yo más que aportar, vine a tratar de que me aportaran, ¿no? Porque siento que me nutro más que nutrir a los demás, pero ha sido muy rico, realmente ha sido muy rico para mí. Bueno, muchísimas gracias por completamos la segunda ronda y realmente yo les puedo asegurar que yo que los estoy y las estoy escuchando atentamente, la verdad fascinante todo lo que están diciendo desde muchas perspectivas, tomando diferentes cuestiones, la verdad muy bueno, muy bueno, muy bueno. Les propongo para cerrar, estamos ya hace una horita charlando, si quieren, y ahora no me pidan que les ponga el orden, el que quiere y en el orden que quiera, aunque sea comentar algo de lo que escuchó brevemente, a manera de cierre. ¿Vieron cómo se hace cuando se hacen los debates presidenciales, que ahora les queda un minuto para decir? Bueno, copiémonos de esos debates y si quieren tomen, digamos, un minuto cada una y cada uno para hacer un balance de lo que escucharon o de qué les pareció lo que dijo cada una y cada uno. Bueno, Jorge, yo quiero empezar y después la dejaré a Paola. ¿Por qué? Porque se está acabando Dale, Raúl, dale, metele. bueno, pero básicamente también fue muy rico escuchar lo que planteaban los compañeros acá, cada uno de su perspectiva, cada uno de la experiencia que atravesó trabajando en lo virtual y marcando cosas que algunas son comunes y otras para mí fueron revelaciones. Por lo tanto, es altamente positivo esta experiencia que acabamos de hacer. No más que eso. Bien. Vos. Bueno, sí, coincido con esto de haberme nutrido, de haber puesto, es más, estaría bueno seguir intercambiando cosas. Nosotros tenemos alumnos, les quiero contar que tenemos alumnos que pasan por el profesorado simultáneamente, algunos que han pasado y que ahora son docentes y los tenemos como alumnos, y otros que ya no los tenemos alumnos y siguen el profesorado y no le dieron los tiempos y no pudieron, ¿no? O sea que tenemos ahí una cosa bastante en común, y la verdad que, qué sé yo, me quedo con esto de que esto hay que repetirlo, de que tenemos que seguir nutriéndonos unos a otros. También es un ejercicio de la teoría del conjunto, me parece, ¿no? Este ejercicio
de no quedarse con lo que yo aprendí, con lo que yo sé, con lo que a mí me parece, sino también escuchar al otro, ver la experiencia que tiene, y por qué no, bueno, sí, modificarme, ¿no? Modificarme. Así que bueno, nada, eso, quedamos abiertos a lo que venga. Buenísimo, buenísimo. Adrián, ¿querés seguir vos que habías... Sí, quería simplemente decir que, bueno, agradecerles a todas y a todos, fue muy rico escuchar, y que la sensación que tuve mientras nos escuchábamos era que todos pasamos por la misma, ¿no? Hay como una comunidad en la misma situación, que me sentí muy identificado con las cosas, lo que dijo Raúl recién y Paola, lo último que dijeron sobre el tema de la virtualidad, que también, este tema de que también sirvió en un sentido desde lo actoral para instalarlos más, por ejemplo, ¿no? Y también lo que decía Paola de que a muchos de nosotros no nos gustó en principio este tema de la virtualidad, después nos fuimos acostumbrando, como que siento que las cosas que hablamos, me siento muy identificado, a todos nos fue pasando algo muy parecido, así que en ese sentido fue muy rico poder escuchar eso, porque si no parece que a uno solo le pasó eso, y en realidad nos pasó por encima a todos, y todos tuvimos que irnos adaptando y pensando nuevas maneras de encontrarnos con el alumno. Así que eso, y muchas gracias a todos. Buenísimo, buenísimo. Yo me sumo para decir un par de cosas. Primero, y por delante el agradecimiento a la organización y a los compañeros y compañeras, porque me parece que fue un intercambio muy nutritivo para todos, por la oportunidad de decir y poner afuera mucho de lo que vemos y nos pasa, y por la oportunidad de escuchar y ver lo que les pasó a otros. Como decían recién, ¿no? La única manera de superar las limitaciones con las que podemos conocer el mundo como individuos es encontrarnos y ver cómo lo conocen y cómo lo transitan los demás y las demás. Así que esto valiosísimo. Quiero destacar también que hay un lugar que nos atravesó o que nos atraviesa a todos en la formación, que es esto de partimos del autoconocimiento, partimos del posicionarse en sí mismos, en sí mismas, para desde ahí proyectar y crecer y crear, y esto me parece que es fundamental como punto de encuentro. Y otra cosa que también quiero destacar es que esto lo que promueve, por ahí en línea con algo de lo que decía Gustavo, es un tipo de conocimiento de ese mundo, que no es ese conocimiento filtrado por el lenguaje cotidiano o por el lenguaje científico. Ese conocimiento más estético, ese conocimiento sensible del mundo que nos permite apuntar a transformarlo de otro modo, y que se va construyendo también en lo colectivo. Me parece que eso también apareció como algo común, que destaco. Y después esto, mi agradecimiento porque, por lo que compartieron, por haber comentado sus experiencias. A mí me enriquece mucho también desde un lugar como el que decía Paola. Una siente que en general no tiene como mucho que aportar, sino más bien para escuchar, para llevarse, así que muchas gracias. Gracias. Técnicamente sigo yo. Vos sabés, Jorge, que te quería compartir algo, bueno, a vos y a todos, ¿no? Estaba observando recién los dos ejes por los que transitó esta conversación, y jugando un poco con esto, digo, bueno, en el primer punto están las condiciones ideales, ¿no? Y en el segundo punto es, ¿qué pasa con nuestras condiciones ideales cuando nos atraviesa algo? Cuando algo nos lleva por delante, ¿no? O sea, ¿qué planificamos que sea y qué pasa cuando lo que es otra cosa? Y me llamó la atención, bueno, ver que hay puntos de contacto en común y que las divergencias son simplemente posicionamientos desde distintos lados, que son congruentes entre sí. De repente poder observar, a mí me gusta más escuchar que hablar, poder observar y decir, en esto no había pensado nunca, mira qué loco, o quizás en esto había pensado y nunca lo había traducido de esta forma. Pero es innegable que todo esto surge de que, bueno,
en una primera instancia, como viene el orden de lo que tratamos hoy, es qué nos proponemos, ¿no? ¿Qué buscamos cuando nos proponemos algo? Y en el segundo orden es qué capacidad tenemos para reformularnos cuando lo que nos proponemos ha entrado en alguna especie de naufragio. Y está muy bueno esto de pensar que siempre podemos reformularnos, más que sentarnos simplemente a asistir el desastre, sentarnos a pensar la situación en la que estamos, que en este caso fue una pandemia, el día de mañana puede ser algún otro tipo de crisis, como lo fue Teatro Abierto en su momento, ¿no? Y sentarnos a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer desde donde estamos? ¿Qué podemos reformular y qué podemos obtener de lo que reformulamos? Bueno, me pareció muy rico. Yo agradezco este lugar, sobre todo más en mi caso en el lugar de escucha, pero agradezco mucho esta apertura a poder compartir entre nosotros este tipo de experiencias. Muchas gracias. Bueno, y cierra Claudia. Bueno, no voy a ser muy original, me parece. Encuentro una cantidad importante de cuestiones que tenemos en común, todas las instituciones y todos los actores que formamos parte de esta mesa, como representantes de las instituciones. Quisiera rescatar algo que apareció en todos los casos, y que me parece que se potenció en la situación crítica que nos propuso la pandemia, que es la comunidad, ¿no? La comunidad en la que estamos insertos, las comunidades educativas, cada uno en su institución, y dentro de la comunidad, en cada caso, la importancia que cobraron los estudiantes y los egresados de todas las escuelas, de todos los centros educativos. En el caso de la Escuela de Teatro fue notable el trabajo de los estudiantes, sigue siéndolo, y se me ocurre por lo que antes había comentado Adrián, que pasa lo mismo en la escuela en Escudero, y también Paola y Raúl comentaron acerca de los estudiantes y los egresados que siguen acercándose. Me parece que si hay algo donde tenemos que hacer pie, en este caso, es en las comunidades. Muchas gracias a la organización, gracias Jorge, gracias compañeros, compañeras, por este momento. Bueno, la verdad ha estado maravilloso. Creo que queda un material también para ser visto y vuelto a escuchar, porque yo he tomado acá, les puedo asegurar, 4 hojas de notas y notas de observaciones que han hecho. La verdad que ha sido muy, muy fecunda la reflexión. Así que en nombre del Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, en nombre, digamos, de toda la actividad teatral territorial que se está haciendo en Morón, y en nombre también de la Escuela de Espectadores del Teatro La Ferrer, muchísimas gracias Claudia Stigol, muchísimas gracias Gustavo Fernández, muchísimas gracias Paula Biotti, muchísimas gracias Adrián Canale, y muchísimas gracias Raúl Rizzo y Paula Tumino, muy, pero muy, muy amables. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ustedes. A Miguel Zavala y a vos, Jorge, por esta posibilidad. Sí, la verdad que sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, aplauso, aplauso. Muy bien. Bien, muy bien. Lindo encuentro, la verdad que agradecido a todos y a todas las que han participado. Y ahora sí, me toca presentarles este nuevo ciclo que se llama Identidades, que tiene 2 patas. Por un lado, los que dejaron huellas, que son los grandes maestros del teatro, los grandes teatristas, que han dejado su impronta acá, en la región. Todos han pasado por el Teatro Municipal, desde Pedro Escudero, Mario Alberto Podestá, Jorge Lezama, Jorge Rillo, y tantos otros, Ricardo Pazano, Osvaldo Milano Arrieta.
Vamos a recordarlos a través de pequeñas piezas fílmicas, y la otra pata es la difusión de los teatristas que aún, digamos, desde hace años están trabajando aquí en el partido de Morón. Y hoy vamos a comenzar con el primer reportaje a cargo de Julio Paul, de un querido compañero que nos acercó la propuesta y nos pareció realmente interesante porque es el modo de acercarle a toda la comunidad de Morón a nuestros artistas. El primero de ellos es el actor, director, docente teatral Miguel Terni, que es actualmente el encargado de la programación del teatro, quien fue director de este teatro, y bueno, es una persona que vale la pena conocer. Un hermoso reportaje que apunta por ahí a aspectos más personales, pero todo desemboca en la actividad teatral. Así que bueno, espero que lo disfruten y seguimos encontrándonos. Gracias. Miguel Terni, ¿cómo va, amigo? Bien, todo bien. Bueno, quisiera contarte que esta serie de encuentros que estamos programando desde aquí, desde el Teatro Municipal, pretenden transitar los aspectos emocionales que hacen a este vínculo tan intenso que desarrollamos los teatristas con las tablas, con el arte teatral. Tratar de hacer eje en los aspectos humanos de esta relación tan particular. Así que, teniendo en cuenta esto que te digo, me gustaría que te presentes, ¿no? ¿Quién sos y qué sos? Soy Miguel Terni, tengo 64 años, nací en Morón, viví en Morón hasta los 19 años, me fui a vivir a Capital, viví 30 años en Capital, tuve 2 matrimonios, tengo 2 hijos y soy actor. Esencialmente. Transitaste otros aspectos de la vida teatral, pero te definís como actor. Sí. Tenés que ser actor para saber lo que acontece acá. Hay que estar en la cancha. Hay que conocer la cancha, sí. Si vos tuvieras que remontarte a la idea primigenia, la cosa más antigua, el recuerdo más antiguo que tengas de esta atracción, del surgimiento de esta atracción hacia lo teatral. Esto parece interesante. ¿Qué fue lo más antiguo que tenés? Yo mi primera clase de actuación la tuve el 5 de marzo de 1975. Esa es una fecha que nunca olvidé, me olvido de todas las fechas, hasta me he olvidado de mi cumpleaños, por ejemplo, pero esa fecha para mí es esencial a lo largo de mi vida. En Ituzaingó, en la escuela de Ricardo Passano, del maestro, el viejo Ricardo Passano. Ese fue el primer día que asistí a una clase de teatro. Yo me iba a anotar en la Universidad de Morón para estudiar algo, pero de un día para el otro decidí, sin haber ido nunca al teatro, ser actor y experimentar el teatro. Fui a Capital, recuerdo que eran fines de febrero, a LISER, a estudiar teatro a LISER. No sabía nada, no sabía ni que existía el conservatorio. Entonces ya habían cerrado las inscripciones y mi vieja o alguien me dice, mirá, Ricardo Passano da clases en Ituzaingó, y fui y me anoté. Y comencé a estudiar ahí, en donde adquirí la pasión por la cosa teatral. Después uno tuvo que ir perfeccionando cosas. Después de estar un año estudiando con Ricardo, quise profundizar un poco más porque empecé a leer a Jean Vilar, a Robert Edmond, a
a Lee Strasberg, a Stanislavski, y dije, no, esto pasa por otro lado, tengo que profundizar un poco más. Si bien la escuela de Ricardo Passano era subir al escenario y actuar, a reírse con la A, a reírse con la E. Y eso era importantísimo realmente porque te ayudaba a soltarte arriba del escenario. ¿Cuáles fueron esos otros maestros que fueron apareciendo en tu vida y que te fueron marcando? Bueno, esto fue en el 75, en el 76 yo me voy a vivir a Capital porque trabajaba en Capital, era perito mercantil, tenía 19 años, trabajaba en una oficina en San Telmo y quería anotarme en el conservatorio. Hago los trámites para anotarme en el conservatorio y sobreviene el golpe de Estado, 24 de marzo, y por supuesto echan a todos los buenos profesores que había en el conservatorio en ese momento. Entonces hago un curso así rápido en la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, con un maestro en ese entonces, como para hacer algo de análisis de texto, Alberto Rodríguez Muñoz, un viejo director de teatro. También hacíamos improvisaciones. Pero supongo que con una formación muy clásica también, ¿no? De mucho respeto al texto. Sí. Absolutamente, muy rigurosa. Punto porque hay un punto, porque hay una coma, porque el punto y coma. Algo que ya no lo veo, no veo puntos y coma. Y yo tengo el conocimiento de que el punto y coma tiene un valor de punto que no lo es. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Está entre la coma y el punto. Claro. Y en los textos teatrales eso es vital. Eso es vital. Yo creo que el análisis de texto y el estudio de la palabra en acción es importantísimo. La palabra es acción. La palabra es acción. Bueno, así se llamaba el curso que daba la señora Hedy Krila, con quien tuve la suerte de hacer un taller de algunas clases. Y a Hedy Krila se la veía como una diosa, así que como que te iba a iluminar y te iba a enseñar a hablar bien arriba de un escenario. Y la vieja te cagaba a puteadas. Decías mal y te cagaba a puteadas y te decía, así no, así no. Pedagogía cero. Totalmente, totalmente. Pero después te lo explicaba. Y no te cabía otra que entenderlo, y tenía que ver con el análisis del texto. Bueno, entonces hice ese curso de la palabra con Alberto Rodríguez Muñoz del análisis de texto, mientras esperaba que Agustoni, me había llegado la información de que Luis Agustoni era el mejor maestro de actuación del conservatorio, y mientras espero a que Agustoni se acomode y abra un taller, una escuela en algún lado, hice el curso con Alberto Rodríguez Muñoz. Y Alberto Rodríguez Muñoz me dice algo esencial. Me dice, vos sos buen actor, te atrevés, entendés, sabés decir, tenés buena presencia y buena voz, pero acordate lo que yo te voy a decir. Vos tenés que buscarte un maestro que te enseñe a canalizar tus energías. Y eso era lo que Agustoni enseñaba, el manejo de la energía, conocer tu cuerpo. Estuvimos un año trabajando con el cuerpo sin decir una palabra. Y todo lo que se decía era en checo, o sea, un idioma inventado que no era ni español ni checo, ni era un checo, en donde la palabra te lleva a expresarte como para que puedas entenderlo. ¿Entendés? Interesante ese tránsito que me estás contando, poco sin querer. La pasión, la palabra, la acción y el cuerpo. Ricardo Passano me llevó a que yo me enamore del teatro. Si me enamoro de algo o de alguien, quiero conocerla, quiero conocerlo, quiero saber quién es. Tanto es así, te voy a confesar algo, que a los 20 años
cuando comienzo a estudiar con Agustoni, voy caminando por la calle Cangallo, que ahora es Perón, en ese momento era Cangallo, y en Cangallo y Rodríguez Peña, yo creo que es Rodríguez Peña, puede ser Suipacha, pero creo que es Rodríguez Peña, hay una iglesia, y me detuve, entré a la iglesia. Yo tengo una formación católica, apostólica y romana no practicante, porque tomé la comunión y creo que nunca más entré a una iglesia, a una misa. Fui a casamientos, a bautismos. Y entro a la iglesia y me siento en la primera fila y ante el Cristo digo, yo te prometo acá en este momento que voy a consagrar mi vida al hecho teatral. Y digamos, se va cumpliendo. Yo me siento capaz de hacer cualquier cosa arriba de un escenario. Realmente te lo digo. Pero ¿era ese el objetivo? Porque el teatro está para cambiar las cosas. El teatro es un acto social. Entonces, lo que está pasando, por ejemplo, en estos días en Ciudad Autónoma, el otro día, digamos, el 90% de mis amigos teatristas, artistas plásticos, teatrales, músicos, viven en Capital. Después de 30 años de vivir en Capital, hace 16 que me volví a Morón, 17 años, y hablaba con ellos en un grupo de WhatsApp, y le decía, muchachos, ¿ustedes se acuerdan de Teatro Abierto? Tuve la suerte de participar en el 81 en Teatro Abierto. Teatro Abierto no cambió el mundo, no cambió el país, pero coadyuvó a que la realidad cambie. Realmente fue un fenómeno que le acomodó la cabeza a la gente de otra manera, que la llevó a pensar algo como otros fenómenos, el teatrazo, espectáculos que te movían la cabeza, directores que hacían espectáculos que te movían la cabeza y eventos, Teatro Abierto 82, Danza Abierta. Entonces le decía a estos amigos, ¿qué están haciendo los artistas en Capital en este momento para modificar esta realidad que no tiene ni pies ni cabeza, loco? Esto que está pasando hoy en nuestro país no tiene ni pies ni cabeza, es un sinsentido. No hay sanciones para aquellos que no obedecen las órdenes del presidente de la nación, elegido por el pueblo. ¿Qué están haciendo en este momento los artistas en Capital? Y realmente me dieron la razón. Con tu trayectoria de tantos años, tuviste la oportunidad de compartir escenario con muchas figuras de renombre y otras que no, pero me gustaría que me digas por lo menos 3 con las que dijiste, pero la puta, estar con él, qué bárbaro, qué manejo del arte teatral. En 1979 Agustoni me dice, había un espectáculo en el Lola Membrives, estrenado hace un mes, Arturo Bonín hacía uno de los personajes protagónicos, la protagónica absoluta era Nélida Lobato, era una comedia musical, no era teatro de revistas. Y me dice, Villanueva Cosa está auditando actores para reemplazar a Arturo. ¿Por qué no vas? Entonces voy, me presento y me hace una audición, Villa Cose, y me dice, bueno, quédate acá, me pone en el centro del escenario, Teatro Lola Membrives, y desaparece. Y al ratito aparece allá, en el gallinero, arriba de todo, en el tercer palco, arriba de todo, y me dice, ¿cómo te llamás?
Miguel Terni, le digo, me hace una serie de preguntas, vuelve y me dice, listo, ¿podés esta tarde empezar a ensayar? Porque en 6 días tenés que salir a escena. Le dije, sí, yo en ese momento no le tenía miedo a nada, tenía 22 años y no le tenía miedo a nada. Y entonces ensayamos así a solas 6 días y a los 6 días tuve que salir a Toro y con Nelia Lobato, que no la conocía, haciendo 5 sketches con ella y yo no había ensayado con ella porque Villanueva Cose me tiraba los textos en los ensayos y eso fue estupendo. Salir a escena sin haber ensayado nunca, con una actriz bailarina, una mina muy profesional, donde había acercamiento físico, donde yo en un momento agarraba y la levantaba en brazos, loco. Nelia Lobato. No pesaba nada. Yo hacía así que la levantaba, pero ella se elevaba. No me pesaba. Después otra persona, Leonor Manso, otra actriz, una mujer maravillosa, cuando hicimos Lisistrata. Supongamos, máquina del tiempo, ¡puc!, te mandamos para encontrarte con ese muchacho que entraba a sus primeras clases de actuación y lo único que puedes hacer es decirle, vení, te voy a dar un consejo. Breve, ¿cuál sería ese consejo después de haber transitado todos estos años de actividad teatral? Yo tengo un hijo de 20 años que se llama Valentín, que hace 2 años empezó a estudiar actuación, empezó a estudiar teatro en la escuela El Duende del maestro Aleso. Y le diría las mismas cosas que le digo a Valentín, porque él tiene dudas y encima cursó un primer año muy bueno y se vino la pandemia e hizo algunos meses de estudio con Bernardo Forteza, un querido amigo y gran actor, de forma virtual. Y de última me dice, no me llega lo virtual, yo necesito... Yo le digo, te entiendo. Y lo que le digo a él, que es como decírmelo a mí hace 45 años, le digo, mira, si vos no te enamorás del teatro, si no te enamorás del teatro y vos me entendés, Valentín, busca por otro lado. Si no hay amor, que no haya nada. Apasionate con todo sin aferrarte a nada. Fantástico. Diría Charles Dullin. Si fuese al revés, si ese pibe pudiese viajar en el tiempo y haber visto la película de tu trayectoria y se encuentra con el Miguel Terni de hoy, ¿qué crees que te diría? Todo lo que me digo a solas, todo el tiempo en mi casa y que no te lo voy a contar. Fantástico. Muchas gracias, Miguel Terni. No, gracias a vos, Julio.